vida, en mi vida, nos hemos preguntado el por qué ha ocurrido alguna situación. Todo en la vida de las personas, en las criaturas, en todo el universo tiene un porqué, ¿sí? Eso es lo único que ha descubierto la ciencia, el por qué ha sucedido algo que Yahweh envió, algo que Yahweh creó. ¿Por qué la presión de la sangre es así? Porque así lo creó Yahweh. Nada más es eso, el por qué, ¿sí? ¿Por qué a veces nosotros nos ponemos a reflexionar en esto cuando ocurre algo en nuestra vida, como lo decía hace un momento? ¿Por qué esta persona es bendecida? ¿Por qué me aconteció esta situación? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Esta búsqueda del por qué puede llevar a que una persona caiga en prácticas no correctas. Por ejemplo, a veces en una familia X, Z, fallece un miembro, el papá o otra persona. Y entonces los que quedan vivos dicen, ¿por qué falleció mi familiar? Y entonces empiezan a buscar el por qué con brujos, con santeros, con hechiceros, y no lo van a encontrar, porque hay cosas que solamente le pertenecen a Yahweh. Lo oculto solamente le pertenece a Elohim, pero ciertamente en la Biblia hay muchos porqués explicados, y cada porqué tiene una consecuencia, y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nosotros como creyentes debemos saber discernir, diferenciar, ¿sí? Discernir es como diferenciar, saber cuándo algo es bueno o es malo, el porqué de algo o de una situación, ¿sí? Debemos que nosotros como creyentes saber entender si algo va conforme a la Torá o es contra la Torá, porque nosotros que guardamos los mandamientos ya no queremos practicar el pecado de ninguna forma. Entonces hay que canalizarlo todo, hay que analizarlo todo a través de la luz de la Torá, para no tropezar en el camino, ni hacer tropezar a otros. Recuerda, tú ya guardas Torá, estás ya guardando el Shabbat, guardando los mandamientos. Tienes que ocuparte, no preocuparte, ocuparte de que lo que tú hagas dé testimonio de que Yahshua es tu Elohim, no hacer tropezar a otros. Si un creyente, entre comillas, transgrede las leyes de la tierra, entonces no está dando testimonio de que Yahweh es su Elohim. Y entonces, si otro creyente lo ve, lo que va a hacer es un tropezadero. Y dice nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, ay de los que son tropiezo, porque mejor es que les fuera atada una piedra de molino al cuello y fueran echados al mar, porque Él se preocupa de que no haya tropiezos entre su pueblo. Entonces, amados aquí, todo tiene un porqué. A través de la luz de la Torá vamos a aprender y a diferenciar si ese porqué es conforme a la Torá o contra la Torá, ¿sí? Y todo ello tiene consecuencias, tengámoslo muy claro. Todo lo que siembras, cosecharás, ¿sí? Todo lo que das, recibes. Y si tú guardas los mandamientos y yo guardo los mandamientos, ¿cuál será la consecuencia? Bendición. Pero si tú decides no guardar los mandamientos y todavía quedarte ahí estático viendo videos sin obedecer, también tendrá una consecuencia. Y eso es lo que vamos a analizar. Abran su Biblia, amados Ajim, amados hermanos, Abajayot, hermanas, en Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Bendito es Yahshua Mashiach, que nos da fuerza, salud, bendición. Cantidad de bendiciones, más de las que nos damos cuenta. La verdad del Eterno nos bendice a manos llenas. Así que vamos a hacer este estudio con mucho amor. ¿Por qué Abraham fue bendecido? ¿Por qué? Porque dejó su tierra y su parentela por amor a Yahweh. ¿Sí? Vamos a leerlo. Génesis 12:1. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yahweh en este momento no le prometió que iba a ser una superestrella, no le prometió a Abraham, simplemente le dijo: vete, salte de la casa de tu padre y yo te voy a hacer una gran nación. Pero no le dijo: te voy a dar no sé, los dominios del mundo. No, vete, Abraham, y haré de ti una gran nación. Entonces Yahweh demostró su amor y su obediencia,
Y sí, el Eterno aquí le dio una promesa de una recompensa. Pero Yahweh bendijo a Abraham porque él fue obediente y por lo tanto fue bendecido. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Vamos a ver otra cita. Porque no negó a Yahweh darle aún lo que más amaba en esta tierra. Vamos a Génesis 22, más adelantito, Génesis 22, versos del 1 al 3. ¿Recuerdan la historia de nuestro padre Abraham? Él no había podido tener hijos y entonces Yahweh le da una promesa: tendrás un hijo y le llamarás Isaac. Bueno, ese Isaac, nuestro patriarca también, él es el hijo de la promesa, ese hijo es el hijo de la promesa. Pero Yahweh permite que Abraham entienda que le tiene que ofrecer a ese hijo. Vamos a leerlo. Génesis 22, versos del 1 al 3. Aconteció después de que estas cosas que probó Elohim, en tu Biblia dice Dios, lo correcto es Elohim, a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac. Atención, léanlo conmigo, fuerte. A quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tremendo. Al que amas. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Porque no negó a Yahweh darle aún lo que él más amaba. ¿Por qué fue bendecido Abraham? Porque no negó darle a Yahweh aún lo que más amaba. Y entonces, ¿cuál fue su consecuencia? Bendición. Vamos a leerlo en el verso 12, cuando dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Yahweh probó a Abraham, nuestro padre, una y otra vez su amor, su fidelidad. Y nuestro padre Abraham, él prevaleció, él siguió adelante, él fue bendecido. ¿Por qué fue bendecido? Por todo esto. Amén. Sus consecuencias de todas las acciones y decisiones que él tomó fueron buenas. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Por qué Mardoqueo denunció el complot contra el rey Asuero? ¿Por qué Mardoqueo denunció el complot contra el rey Asuero? Vamos al libro de Esther, vamos todos juntos, ¿sí? El libro de Esther. Aquí está, permítanme un momento. Ajá. Muy bien, vamos allá. El libro de Esther, en el capítulo 2, versos 21 al 23. Vamos a leer algunas citas de este precioso libro. El libro de Esther ya está administrado por nuestro amado Roe Javier Palacios Elorio en este mismo canal. Pueden revisarlo. El libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 2, versos 21 al 23. Dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo una investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el caso, fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. ¿Por qué Mardoqueo hizo esto? El rey Asuero era un rey pagano. ¿Sí? ¿Se lo habían pensado? El rey Asuero no era un rey que guardara la Torá. El rey Asuero, pues ustedes pueden leer al inicio del libro, era una persona pues terrible en lo que le hizo a la reina Basti. ¿Sí? Era una persona que inclusive puso en peligro al pueblo. Más adelante está escrito en el libro. Entonces, sabiendo Mardoqueo cómo era el rey, ¿por qué denunció ese complot? Porque era lo correcto. Era lo correcto. Él no se podía quedar callado sabiendo lo que sabía sobre este complot contra el rey, y entonces lo habla. ¿Y cuál fue su consecuencia de actuar correctamente? ¿Cuál fue la consecuencia de actuar correctamente? Vamos a verlo aquí mismo, en el libro de Esther, capítulo 6, vamos a ver primero el verso 2. Repito, ¿cuál fue la consecuencia de que Mardoqueo actuara correctamente? Aquí está. Entonces hallaron escrito
que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habrían procurado poner en mano al rey Asuero. Entonces quedó registrado y ahí se guardó. Pero Yahweh es justo y bueno, y entonces Mardoqueo actuó correctamente y tenía que tener una consecuencia buena de sus acciones. Vamos a ver el verso 7. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. ¡Qué tremendo! Fíjense todo esto. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. Atención, no omitas nada de todo lo que has dicho. Tremendo. Mardoqueo actuó porque era lo correcto. Él denunció: eso está mal, lo denunció, y su consecuencia fue buena. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Porque era lo correcto, y su consecuencia fue fuerte, buena, exactamente, y suficiente. Muy bendecido fue Mardoqueo. Ahora vamos a ver otro punto. ¿Por qué Yahweh envía bendición a los que guardan la Torá? ¿Por qué Yahweh envía bendición a los que guardan la Torá? Vamos a verlo. Está en Juan 14, verso 15. Juan 14, verso 15. Tal vez esta cita tú ya te lo sabes. ¿Por qué Yahweh envía bendición a los que guardan la Torá? Porque lo hacen por amor. Amén. No, como dice Juan 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Aleluya. Entonces, Yahweh envía bendición a los que guardan la Torá porque la guardan por amor, no por imposición. Amén. Ahora vamos a Primera de Juan, más adelantito, Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versos 4 al 6. Recuerden, Juan, el nombre correcto en hebreo es Yohanan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. ¿Qué dice? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, ¿por qué Yahweh envía bendición a los que guardan Torah? Porque lo hacen por amor. No se puede guardar Torah por imposición. El Eterno no acepta eso. Si tú pensabas que porque te obligaras tú mismo a guardar el Shabbat, aún no queriendo, ibas a ser bendecido, estás en un error. Tienes que hacerlo por amor. Yahweh no acepta ese tipo de Shabbat o ese tipo de mandamientos rabínicos, por ejemplo, donde se tiene que sacrificar la gente para algo. Si tú crees que por tus ayunos, que ya no te están inclusive hasta haciendo daño a la salud, el Eterno te va a bendecir, no, Él quiere que lo ames y que le obedezcas por amor, no por imposición, y menos con sacrificios que te hagan daño. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de amar a Yahweh y de guardar sus mandamientos? ¿Cuál es la consecuencia de permanecer en Yahweh y seguirle, como dice en Primera de Juan? Vamos a Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Muchos ya se saben esta cita, es de las que más hemos estudiado. Son las bendiciones por guardar los mandamientos. Entonces, ¿por qué Yahweh envía bendición a los que guardan Torah? Porque la guardan por amor. ¿Y cuál es la consecuencia de guardar la Torah? Aquí está. Deuteronomio 28, verso 1. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, atención, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre de ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Yahweh tu Elohim. Verso 3.
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Vamos al verso 8. Yahweh enviará su bendición sobre tus graneros. Mucha atención con esto todos, todas, hermanas, hermanos. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá. Si tú guardas la Torah por amor, Juan 14:15, vas a ser bendecido en todo lo que pusieres tu mano. Tú bendices a tus hijos en Shabbat, aleluya, ahí está. Si tú guardas la Torah por amor, tus hijos serán bendecidos. Todo aquello donde pusieres tu mano. Otra cita vamos a ver, Apocalipsis, hasta el final de la bendita Torah. Apocalipsis 2, verso 10. Si tú guardas la Torah por amor, esto es para ti. Apocalipsis 2, verso 10. Vamos a leerlo todo, pero vamos a tomar en especial atención la última parte del verso. No temas en nada todo lo que has de padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esto es referente a la quejilá de Esmirna. Y tendréis tribulación por 10 días. Pero esto es para ti que vas a ser fiel. Porque dice así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También esta cita la encontramos referida en Apocalipsis 22. Vamos a unos capítulos más adelante. Apocalipsis 22, verso 12. Si tú guardas la Torah por amor, serás bendecido y tu consecuencia será buena. Porque dice aquí, Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si tú guardas la Torah por amor, tendrás un galardón de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hay un tema que se llama Coronas y Galardones. Coronas y Galardones, búsquenlo. Es un audio, no es un video, pero ahí está explicado más a detalle todas las coronas y los galardones que tiene Yahweh para los que le aman y le temen. Amén. Aleluya. Vamos a ver otro punto, amados aquí. ¿Por qué oramos y buscamos a Yahshua HaMashiach? Este es un punto muy importante. A ver, vamos a verlo despacio. ¿Por qué oramos y buscamos a Yahshua HaMashiach? ¿Por qué? Porque sabemos que si pedimos, recibiremos. Vamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 7, verso 8. Mateo 7, verso 8. ¿Por qué buscamos a Yahweh? Porque sabemos que si pedimos, recibiremos. Mateo 7, verso 8. Porque todo aquel que pide, fuerte, amados Sahim, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Aleluya. Por eso oramos. Por eso buscamos al Eterno de madrugada, ¿verdad? Amados Sahim, por eso hacemos ayunos intercalados entre semana. ¿Por qué? Porque buscamos a Yahweh. ¿Y por qué? Porque sabemos que si lo buscamos, recibiremos. ¿Y cuál es la consecuencia de buscar a Yahweh? Su consecuencia es buena. Vamos a ver Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. ¿Por qué oramos y buscamos a Yahshua HaMashiach? Porque sabemos que si pedimos, recibiremos. Y su consecuencia es buena. Juan 11, 25 y 26. Atención. Le dijo Yahshua HaMashiach: yo soy la resurrección y la vida. Atención con el verso que sigue. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense cómo termina la cita. ¿Crees esto? Aleluya. Yo oro y busco a Yahweh, porque sé que recibiré. Tú también, mi amado amada Jod. Y entonces la consecuencia es que yo no moriré, sino que viviré eternamente, porque creo en Yahshua HaMashiach. Pero al final Yahshua pregunta: ¿crees en esto? Esto es de fuego. Aquí se hace una división muy grande entre los que creen en Yahshua HaMashiach como Elohim, ¿sí? Yahshua es Elohim. Y entre los que creen que es su nombre, porque Yahshua no es su nombre. O entre los que creen que Yahshua no es Elohim. Entre los ortodoxos, por ejemplo, o los que les gusta el judaísmo ortodoxo, o la casa de Judá. Si no se cree
que Yahshua es Yahweh, que Yahshua es Elohim, ¿cómo podemos entender este verso? No se puede. Es que aquí lo declara. Le dijo Yahshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, sí lo creo. Pero si tú no crees en Yahshua HaMashiach, ¿cómo aplica esta cita para ti? Tú, amado hermano de la casa de Judá, que estás empezando a ver los videos, que todavía tienes dudas, si tú no crees que Yahshua es el Mashiach, entonces esta cita ¿cómo aplica por ti? Tenemos que creer. Y tú que ya guardas Torah, que eres mesiánico, que quieres imitar a la casa de Judá, que lees libros de mandamientos rabínicos, que haces genuflexiones, que te gusta el ortodoxismo, que te vistes como ellos, que quieres imitarlos, que lees sus rezos, ¿estás mal? Estás mal porque estás dejando a Yahshua. La casa de Judá, ellos no han visto, no ven todavía, pero el velo les será quitado y verán y creerán. Pero tú te estás quedando ciego, vas al revés. Te estás quedando ciego, estás dejando a Yahshua por querer seguir al hombre, por querer seguir los mandamientos de los rabinos. No, detente, date cuenta. Si dejas a Yahshua, no tienes vida eterna, no hay vida eterna. No te quieras quedar ciego, mejor vive eternamente en Yahweh. Aquí hubo muchas personas que venían y había ahí en la sukkah se ponían a hacer genuflexiones. Ya no están. Y no porque se hayan ido al judaísmo, apostataron, dejaron a Yahweh, dejaron a Yahshua. Él los desecha y los entrega a sus pasiones y pecados, sus concupiscencias. Así de fácil. No lo hagas. Si a ti que te has estado buscando ahí parecerte a la casa de Judá no, eres casa de Israel. Y ya, y somos iguales. Nadie es más, ni la casa de Judá ni la casa de Israel. Somos las dos casas de un solo Elohim. Aleluya. Esto es muy importante. Cuando yo leí este punto en el tema, me estremecí todo, me casi brinco de la silla. Dije, Padre eterno, esto está de fuego. Si yo oro y busco a Yahweh porque sé que recibiré, entonces tengo vida eterna. Aleluya. Pero Yahshua pregunta, ¿crees esto? ¿Lo crees? Tú que guardas Torah, que estás conectado, que crees en Mashiach, ¿lo crees? Hasta pasa uno saliva. Sí lo creo. Sí lo creo. Porque el Eterno lo pregunta. Aleluya. Aleluya, amados Sahim. Lo creemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿Por qué debemos pasar pruebas, tribulaciones y aflicciones? ¿Por qué debemos pasar pruebas, tribulaciones y aflicciones? Porque somos soldados. Sí, somos soldados de Yahshua HaMashiach. Vamos a verlo. Está en segunda de Timoteo. Vamos allá. La segunda carta a Timoteo. En el capítulo 2, versos 3 y 4. Segunda de Timoteo, versos 2 segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Yahshua. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué debo sufrir y pasar tribulaciones? ¿Por qué? Porque somos soldados de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Somos soldados de Yahshua HaMashiach. Pero Roe, ¿qué me quiere decir con eso? Que eso mismo le hicieron a nuestro maestro. Vamos a verlo. Vamos al libro de Mateo 5, verso 11. Al maestro de maestros, al Kadosh, 3 veces Kadosh, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le hicieron lo mismo y él nos lo advirtió. Mateo 5:11. Muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen, atención, y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué? Fuerte, mintiendo. ¿Cuánta gente no te inventa chismes porque guardas la Torah? ¿Cuánta gente no te inventa chismes con tal de hacerte daño? ¿Sí? ¿Por qué debemos sufrir penalidades? Porque somos soldados de Yahshua HaMashiach. Y porque así lo hicieron con nuestro maestro, nuestro rabí, Yahshua HaMashiach.
Dije Rabí porque Él es nuestro maestro, ¿sí? Amén, aleluya, aleluya. ¿Por qué debemos pasar pruebas y tribulaciones? Porque así crecemos. Vamos a verlo más adelante en Juan 15, verso 2. Juan 15, verso 2. Esta cita la vimos hace unos temas, hace no mucho, así que tal vez muchos la recordarán. Dice Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. En los árboles, cuando tienen ramas que no dan fruto, esas ramas se cortan, se podan, para que el árbol pueda aprovechar toda su energía, su fuerza, sus nutrientes, y las ramas que tienen fruto den buen fruto. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros debemos pasar pruebas, atribulaciones y aflicciones? Porque así crecemos. Cuando una planta se poda, entonces crece mejor. Si se deja que crezca así, con ramas por aquí y por allá, no crecen, no dan fruto, no se desarrolla en plenitud la planta. ¿Amén? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? De pasar tribulaciones, aflicciones, podas. ¿Cuál es la consecuencia? Es una consecuencia hermosa. Vamos a verla. Mateo 24, vamos allá. Mateo 24, verso 13. Vamos, amados aquí. Mateo 24, verso 13. Esta cita a lo mejor ya muchos se la saben. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Seremos salvos. ¿Cuál es la consecuencia de pasar pruebas, tribulaciones, aflicciones, sufrir penalidades como soldados de Yahshua Mashiach? Ser salvo, estar en su presencia, vivir en plenitud de gozo por la eternidad delante de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ahora vamos a ver Santiago, la carta de Santiago, capítulo 1, verso 12. Aleluya. Otra consecuencia de guardar, de pasar pruebas, tribulaciones y aflicciones. Dice aquí, Santiago 1, verso 12. Muy dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. ¿Estás pasando pruebas, tribulaciones, tentaciones, aflicciones? Aquí está la consecuencia. Persevera, 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 perseveremos todos. Y muchas promesas más. Hay muchas promesas más para los que soporten las pruebas, las tentaciones, las penalidades por amor de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver otro punto, amados aquí. ¿Por qué debemos guardar bien el Shabbat? Hoy es Shabbat. ¿Por qué debemos guardar bien el Shabbat? Vamos a Éxodo 31, verso 13. Éxodo 31, verso 13. Vamos con gusto, con gozo, ánimo, amados aquí. Éxodo 31, 13 dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿A qué se refiere? A Shabbat. Porque es una señal entre mí y vosotros por sus generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico, os aparto, ¿sí? Así que guardaréis el Shabbat, porque Kadosh, santo, es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo, apartado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones. Fuerte, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Ahí puedes subrayar, en el verso 13 dice ahí, porque es señal, y en el verso 16 dice que es pacto. ¿Por qué debemos guardar bien el Shabbat? Porque es un pacto y una señal, y vamos a ver en Éxodo 20, ahí atrásito, Éxodo 20, versos del 8 al 11, ahí están los 10 mandamientos. Entonces el verso 8 dice: acuérdate del Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Entonces, ¿por qué debemos guardar bien el Shabbat? Porque es un pacto, señal y mandamiento. ¿Y cuál es la consecuencia de guardar bien el Shabbat? Vamos a Mateo.
el libro de Mateo, capítulo 5, versos 19 y 20. Si se han dado cuenta, hemos estado viendo citas de la Torá y después vamos al otro lado de la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torá y el Nuevo Testamento, lo voy a decir así para los nuevecitos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo correcto es Antiguo Pacto y Pacto Renovado, ¿sí? Es lo mismo, es la Torá, la palabra del Eterno. Entonces, ¿por qué guardamos bien el Shabbat? Porque es un pacto, señal y mandamiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Vamos a Mateo 5, versos 19 y 20. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Atención, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aleluya. Entonces, si guardo yo bien el Shabbat y lo enseño a otros, para cabo del Eterno, Él nos dará una bendición y será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces, vamos a ver otro punto. ¿Por qué debemos hacernos o practicar la Brit Milá, la circuncisión, los varones? ¿Por qué debemos entrar a ese pacto? Porque es algo que muchas veces nos preguntan los nuevos. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto. Vamos a Génesis capítulo 17. Tú ya te lo sabes, ¿verdad, amado Ar? Muchas veces lo has leído. Pues hoy vamos a verlo con más detenimiento. Génesis 17, versos 10 y 11. Dice aquí: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y os será por señal del pacto entre mí y vosotros. Amén. Entonces, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Aleluya. El practicar el pacto de la circuncisión es eso, entrar al pacto con Yahweh directamente, con Yahshua HaMashiach. ¿Y cuál es su consecuencia? Vamos a verlo en Efesios capítulo 2, versos 12 y 13. Vamos para allá. Efesios 2, versos 12 y 13. Dice aquí: si yo soy parte del pacto que Yahweh hizo con Abraham, entonces, leamos con atención. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yahshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Aleluya. Por entrar al pacto. Por la gracia de Yahweh nos revela su Torah y entramos al pacto de la Brit Milá y ya tenemos parte en las promesas. Bendito es Yahshua HaMashiach. Amén. Si una persona no entra al pacto, no es parte del pueblo. Y aunque el Eterno lo llame, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, entonces no tiene parte en las promesas. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Ahora, amados Sahim, vamos a continuar. Así, amados Sahim, hay muchos porqués en la Biblia y en el Tanaj. Y si tú y yo los analizamos, veremos que hay grande bendición en vivir a los pies de Yahshua, porque tenemos su Torah, la luz de Yahweh. Así podemos entender si ese porqué de lo que nos está pasando o esa causa nos va a llevar a vida eterna o a muerte eterna, como en estos ejemplos. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué haces las cosas? ¿Por quedar bien? Bueno, vamos a ver a alguien que quiso hacer las cosas por quedar bien. Vamos a 2 de Samuel, versos 1 al 10. 2 de Samuel, capítulo 1, versos 1 al 10. Voy a leer algunos versos nada más. Dice aquí: aconteció que después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿qué te ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las buenas nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo?
El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras de él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, me llamó y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Y yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. ¿Esto es verdad? No. ¿Por qué lo dijo? Por querer quedar bien. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él le respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Yahweh? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Hizo las cosas por querer quedar bien. Tú quieres hacer las cosas por quedar bien, su consecuencia es mala. Ya lo vimos. Vamos a ver otro ejemplo aquí adelantito, segunda de Samuel, capítulo 4, versos 7 y 8. Segunda de Samuel, capítulo 4, versos 7 y 8. De los descendientes del rey Saúl había uno que se llamaba Isboset. Lo pueden leer en los versos anteriores. Aquí, unos siervos de Isboset lo mataron. Dice: cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho, en su cámara, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte, y Yahweh ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. O sea, ellos pensaron: bueno, vamos a llevarle la cabeza de Isboset y le decimos que ya lo libramos al rey David de toda la descendencia de Saúl. Y entonces dice: y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Berotita, y les dijo: vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: he aquí que Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag. Se repite la historia. Querían quedar bien. Verso 11. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues no he de demandar yo su sangre por vuestras manos y quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron en el estanque de Hebrón. ¿Haces las cosas por quedar bien? Su consecuencia es mala. Hazlas genuinamente, no las hagas por quedar bien. ¿Por qué sigues teniendo contacto con apóstatas? ¿Por qué los escuchas? ¿Por qué sigues escuchando a falsos profetas y falsos maestros? ¿Por qué? Te lo voy a responder. Porque no quieres escuchar a Yahweh, que dice que los aborrezcas. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos rápido, amados aquí, con fuerza. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Si tú sigues escuchando apóstatas, falsos maestros y falsos profetas, no quieres escuchar a Yahweh, porque Yahweh a través de sus siervos dice así. Primera de Juan 2:19. Dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aleluya, aleluya, amén. Tienes que entenderlo. Segunda de Pedro, vamos rápido para allá, amados Ajim. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 y 18. ¿Qué son los falsos profetas, los falsos maestros? Estos son nubes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando con palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Por qué sigues escuchando a los apóstatas? ¿Por qué sigues escuchando falsos maestros? Porque no has querido entender esto, que no eran de nosotros, que son nubes sin agua. Jeremías 11, amados Ajim, verso 10. Jeremías 11, verso 10. Vamos para allá. Amén. Jeremías 11,
verso 10. Permítanme un momento, por favor, amados Sahim. Vamos para allá. Vamos a poner atención. Estos por qué son los que llevan a muerte eterna, amados Sahim. Jeremías 11. Muy bien, verso 10. Dice ahí: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Tú prefieres no escuchar a Yahweh y escuchar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los apóstatas. ¿Cuál es su consecuencia? Vamos rápidamente a Primera de Reyes, amados Sahim, capítulo 13, Primera de Reyes 13. Amén. Muchos ya se saben esta historia. Es una porción de la Torá fuerte que habla acerca de todos los que escuchan a los profetas. Lo voy a leer, me voy a ir viendo varios versos. Ustedes los pueden ir anotando o leyéndolos conmigo. Primera de Reyes capítulo 13, verso 1. He aquí un varón de Elohim, por palabra de Yahweh, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Era un varón de Elohim. Amén. Verso 7. Y el rey le dijo al varón de Elohim: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Elohim le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Atención, este viejo profeta era un profeta apóstata, porque se había ido con Jeroboam, así alejándose de la Torá, apartándose. Acuérdense que Jeroboam hizo el pecado, separó a las dos casas, ¿sí? Les hizo becerros para que ya no fueran a Jerusalén. Entonces, verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Elohim había hecho aquel día en Betel, y le contaron también las palabras a su padre que había hablado al rey. Versos 16 y 17. Mas respondió: no podré volver contigo ni iré contigo. El varón de Elohim le dijo a este falso profeta: no podré volver contigo ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Yahweh me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí hasta que regreses por el camino donde fueres. Verso 18. Y el otro, el profeta que vimos aquí, el profeta apóstata, atención, el profeta apóstata. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Yahweh diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Qué terrible. Versos 23 y 24. Cuando había comido pan y bebido, el varón de Elohim, el que le había hecho volver, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Por haber escuchado a un apóstata, a un falso profeta, a un falso maestro, el varón de Elohim desobedeció. Y entonces, ¿qué le vino? ¿Qué consecuencia le vino? Muerte. Por haber desobedecido. Por eso, si tú quieres seguir escuchando a falsos profetas y apóstatas y te sigues mezclando con ellos y jijiji, jajaja, y mi amigo y mi así será la consecuencia. No lo digo yo, lo dice Yahweh. Mejor apártate de los apóstatas, ya afírmate en la Torah. ¿Por qué finges vivir en santidad? Vamos a Lucas 18, Lucas 18, verso 9 al 12, ustedes la anótenlo así. Lucas 8. Esta parábola, Lucas 18, esta parábola muchos ya se la saben. Lucas 18, versos 9 al 12. Es la parábola del fariseo y el publicano. La voy a leer en unos versos nada más. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros dio también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Tú finges vivir en santidad? Te finges a ti mismo. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones e injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Tú finges guardar la santidad? Bueno, la consecuencia Yahweh la da en el verso 14. Vamos a leer desde el 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, sé propicio a mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si tú vives o finges vivir en santidad, tu consecuencia es que eso es fingido, no engañas al Eterno, Él no lo va a aceptar. Y por lo tanto, entonces vamos aquí a Mateo 22, capítulo 22, Mateo capítulo 22, verso 11. Mateo capítulo 22, verso 11. ¿Tú crees que fingiendo vivir en santidad vas a entrar al reino de los cielos? Por eso hablas con apóstatas, por eso sigues ahí metido con ellos. Bueno, eso es falso, es mentira. Mateo 22, 11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Te llamó el Eterno, pero ¿quieres seguir con los apóstatas? ¿Quieres seguirlos escuchando? Tu consecuencia es mala. Así será. Mejor arrepiéntete. Vamos rápidamente a Isaías 48. Isaías 48, amados Sahim. Es tiempo de reflexionar. ¿Por qué hago las cosas? ¿Por qué las hago? ¿Para qué las hago? ¿Las hago para agradar al Eterno? Isaías 48, verso 8. Vamos a ver esta cita. Dice aquí, Isaías 48, verso 8, dice: si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé desde el vientre. Si tú no quieres guardar la Torá a pesar de que ya la escuchaste, eres desobediente. Eres desobediente. ¿Y cuál es la consecuencia de ser desobediente? Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio nuevamente, capítulo 28. Deuteronomio 28. Vamos a ver desde el verso 15. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verso 21. Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma la tierra a la cual has de entrar. Verso 22. Yahweh te herirá de tisis, de fiebre. Terrible. Verso 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás tu viña y no la disfrutarás. Verso 59. Dice: entonces Yahweh aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Verso 61. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta Torá, Yahweh le enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿No quieres guardar la Torá por desobediente? Tu consecuencia es mala. Vamos a verlo en Levítico también. Levítico 26. Levítico 26. Ya mejor hazte Teshuvá. Te conviene. Porque si tú no quieres guardar la Torá a pesar de que te han explicado, y sigues sin guardar el Shabbat, y ves los videos y dices: no, pero es que yo creo que todavía no tengo que entrar a la circuncisión. Bueno, vamos a leerlo. Levítico 26, 14. Pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, ¿sí? Verso 18. Vamos a leerlo desde 16. Yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Verso 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, amados Sahim, vamos a terminar este tema. ¿Por qué hacemos las cosas? Para agradar a Yahweh, la consecuencia es buena. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por querer seguir practicando un pecado? ¿Por querer seguir escuchando apóstatas? La consecuencia es mala. La decisión la tienes tú. Vamos a iniciar una semana nueva terminando este Shabbat. ¿Por qué vas a hacer las cosas? ¿Por quedar bien o por agradar a Yahweh? ¿Por qué vas a guardar la Torá? ¿Por amor a Yahweh? La consecuencia es buena. ¿La vas a guardar por apantallar, por aparentar a los demás? La consecuencia es mala. Piénsalo. Me voy a poner de pie. Vamos a terminar